Hoy terminamos. ¿Ve? Me hablaron en ruso ahí. Entonces, hoy vamos a continuar y hoy ya terminamos. Estábamos estudiando de lo que tiene que ver con la iglesia de Corinto. Y hoy vamos a terminar este estudio hablando de los dones espirituales. Hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Miren, hermanos, el tema de los dones espirituales es por mucho tiempo uno de los temas más difíciles de entender. ¿Saben por qué? Por la gran variedad de interpretaciones que tiene y por la diversidad de énfasis que le dan especialmente las agrupaciones pentecostales. Hay los que confiesan que tienen 4 y hasta 5 dones y lo dicen con marcada ostentación. Y hay congregaciones que dan un altísimo valor espiritual a los dones más allá del que corresponde. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, nos señala algunas verdades sobre este tema que hoy vamos a estudiar. Abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 12 para dar lectura a los primeros 11 versículos. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 11. Dice así el Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándoos como se os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Pastor, ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí, hermano? Un momentito, pastor. Denise no puede entrar. Yo no, a ver, Josué, es que yo no tengo el control. Josué es el que está. Josué, ¿ya la aceptaste? No la veo aquí. Bueno, a Josué es el que tiene el control, hermano. Sí, ya está, gracias. Bueno, entonces, acabamos de leer 1 Corintios 12, del 1 al 11. Vamos a ver la diversidad de dones, según lo que acabamos de leer. Absolviendo una consulta. Según el versículo 1 que acabamos de leer del capítulo 12, parece que hubo una consulta
al apóstol Pablo acerca del tema de los dones espirituales. Por supuesto, el apóstol Pablo, con gentileza que siempre tuvo, se propuso escribirles 3 capítulos sobre este tema, porque los capítulos 12, 13 y 14 se refieren al mismo tema. El capítulo 12 habla sobre los dones en un sentido general. En cambio, el capítulo 14 habla sobre un don en particular. Y el capítulo 13 sobre lo que debe motivar el ejercicio de cualquier don que tenga un cristiano. De esta manera, el apóstol Pablo absolvía esta consulta dando a los cristianos en Corinto una respuesta amplia y satisfactoria acerca de los dones espirituales y la forma correcta como debían usarse. Haciendo énfasis, en segundo lugar, todos los dones están bajo 3 aspectos. Repito esto. Todos los dones están bajo 3 aspectos. Regresemos a Corintios 12, los versículos del 4 al 6. Miren lo que dice. Versículos 4 al 6 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo aquí, hermano? Todos los dones bajo 3 aspectos. Aunque algunas agrupaciones evangélicas hacen diferencia entre dones, ministerios y operaciones, en estricta verdad, lo que hace aquí el apóstol Pablo es presentar aspectos solamente de estos dones y no otra cosa. El que ejerce un ministerio lo hace sobre la base del don que tiene. El que realiza algunas operaciones dentro de la iglesia de Cristo lo hace también sobre la base del don que tiene. Es que los dones del Señor tienen tanto énfasis y tantas maneras de expresarse que algunas veces, para ubicarlos en su debida función, se les da un nombre como ministerios y operaciones, según se menciona en este capítulo 12. En tercer lugar, el medio para dar los dones es el Espíritu Santo. Repito esto. El medio para dar los dones es el Espíritu Santo. Según el versículo 8 en adelante, el medio a través del cual Dios otorga dones a los miembros de la iglesia es la persona del Espíritu Santo. No hay que olvidar que es el Espíritu Santo el que actúa ahora en la iglesia, llevando a cabo una gran variedad de actividades en beneficio de la obra del Señor. Por esta razón, es Él quien reparte los dones como verdadero Dios que es, y también según su soberana y perfecta y bendita voluntad. Quiero hacer un énfasis aquí. Los dones exclusivamente son para los hijos de Dios, para los cristianos. Es decir, la gente inmunda no puede tener dones, no, porque el Espíritu Santo no va a obrar ahí. La gente que no conoce Dios puede tener otras cosas, pero no dones. Los dones se los da la persona del Espíritu Santo. En segundo lugar, hermano, la comparación con los miembros del cuerpo. Vamos nuevamente a Corintios 12 para dar lectura a los versículos del 12 al 26.
Corintios 12, del 12 al 26. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, amados hermanos, es una comparación con los miembros del cuerpo que Pablo nos hace un énfasis especial. En primer lugar, dice Pablo, no hay dones más importantes que otros. O sea, todos los dones son iguales. Aquí viene la parte interesante. El apóstol se propone en este párrafo evitar que los hermanos en Corinto, por tener algún don que según ellos sea de más importancia, sean considerados superiores a otros que tienen dones que no sean tan relevantes. Miren, hermanos, parece que algo de esto estaba adentrándose en estas congregaciones con la idea que el don de lenguas era tal vez superior a otros dones. Pero precisamente para evitar esto, el apóstol Pablo escribe el capítulo 14 de Corintios, de esta misma carta, responde a todas esas ideas, señalando la ubicación de este don y el valor que tiene, pero en ningún momento dándole un carácter de superioridad sobre los otros dones que pudieran tener otros miembros de aquellas congregaciones. Pablo mismo dijo estas palabras: yo hablo en lengua más que todos ustedes, pero prefiero hablar en la iglesia 3 palabras bien dichas para que me entiendan. El hablar en lengua de Pablo era entre Pablo y el Señor, entre él y Dios. Y dice, si alguien habla en lenguas en la iglesia, tiene que haber un intérprete, alguien que traduzca, porque ¿cómo van a decir amén a algo que no entienden? En tercer lugar, en segundo lugar, estamos hablando de la comparación de los miembros del cuerpo. Así como los miembros del cuerpo, el apóstol Pablo recurre entonces a una interesante comparación de los dones con las partes que integran el cuerpo humano y comienza con una serie de preguntas interesantes
imaginándose que, por ejemplo, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, como dando a entender que uno se siente superior a otro o es parte más importante que otro. Pero la verdad es que en el cuerpo todas las partes son valiosas e indispensables y útiles para el desarrollo necesario del cuerpo. Todas las partes del cuerpo humano son necesarias y del mismo modo todos los dones en una iglesia son necesarios y por lo tanto nadie, absolutamente nadie, debe pensar que su don sea mejor o superior que al otro. Aquí entra una parte que el apóstol Pablo también lo enseña, lo explica de una manera especial. Así como los dones, y así con la comparación del cuerpo de Cristo, de la iglesia, dice Pablo que no hay privilegios, no hay privilegios para los que tienen el don de lengua, el don de la enseñanza, el don de la alabanza, no, todos son iguales, ¿no? Todos son iguales. Y esto es lo que Pablo nos enseña también en lo que tiene que ver con la familia. Por ejemplo, no voy a nombrar ni nada por el estilo, pero esto pasa en la iglesia, esto pasa en las iglesias pasa. Que el padre de familia que tiene 2, 3 niños, y el primero que es varón o mujercita, como es la primera, ella es la consentida o él es el consentido. No hay privilegio, no hay privilegio. Para los padres, el Señor nos enseña también desde el Antiguo Testamento que todos los hijos deben tratárselos por iguales, a todos debe dárselos por iguales, el amor por igual, el castigo, la disciplina por igual, todo por igual. Lo mismo es los dones, por iguales. Así que si hay que orientar y castigar o disciplinar a alguien, no porque es la más chiquita, no porque es el más chiquito, o que es el conchito, la conchita, o es el mayorcito, la mayor, no. Todos deben ser disciplinados y merecen ser disciplinados. ¿No, verdad, Dalia? El látigo es igual para todos. Bueno, entonces, vamos a ver el tercer punto. Dalia me apagó el micrófono. En tercer lugar, los dones unen a la iglesia de Cristo. Escuche esto, hermano. Los dones unen a la iglesia de Cristo. En el versículo 26 de este párrafo es muy importante y vale detenernos en él. Vamos a leer Corintios 12, 26. Dice así. Primera de Corintios 12, 26. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo le voy a dar un ejemplo. Miren, para los barcelonistas que están ahorita, le voy a poner los dos equipos, Barcelona y MLE. Cuando gana MLE, todo el mundo está contento, los MLEcistas y los que no son MLEcistas. Y cuando gana Barcelona, lo mismo. Pero cuando pierden, ahí está la cosa crítica. Ahí está la cosa bastante difícil de entender, ¿no es verdad? Y aquí está diciéndonos Pablo que todos los dones, todo el cuerpo de Cristo se van a edificar si algo le pasa a uno. Pero si algo le pasa, algo triste, también los demás partes del cuerpo se van a entristecer. Y entonces, esto es la parte donde los dones unen a la iglesia, hermano. Los dones unen a la iglesia. En este párrafo es muy interesante y vale detenernos aquí. Así como en el cuerpo humano, si uno de sus partes sufre, todo el cuerpo sufre. Del mismo modo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia,
Si algún miembro padece, todo el cuerpo padece. Si algún miembro es honrado o distinguido en alguna manera, toda la iglesia es distinguida también. El propósito del apóstol Pablo entonces es el siguiente. Los dones espirituales unen a la iglesia estrechando sus relaciones e integrándolos como una familia. Los dones de los miembros de una iglesia son para servir a la comunidad cristiana y por lo tanto hacerla un solo cuerpo en el que todas sus partes son necesarias exactamente como en el cuerpo humano. Hago otra comparación. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si le llegara a faltar su mano derecha? Si usted es derecho. ¿Qué pasaría si le llegara a faltar su mano derecha? Si usted es derecho. Y si usted es izquierdo, ¿qué pasaría si le faltara la mano izquierda? Tendría que adiestrarse con la derecha o viceversa, tratar de aprender, porque va a ser un poco difícil. O sea, todos los miembros del cuerpo somos útiles para el Señor. Y la iglesia unida con los dones y el cuerpo de Cristo, pues somos necesarios. En tercer lugar, hermano, la aplicación al cuerpo de Cristo. Vamos nuevamente a Corintios 12 para leer los versículos 27 al 31. Corintios 12 del 27 al 31. Dice así. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pregunta aquí Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pablo hace un énfasis. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo está haciendo un énfasis aquí sobre la aplicación al cuerpo de Cristo y los dones. En primer lugar, Pablo nos dice que en la iglesia, aunque todos no son iguales, son uno como el cuerpo humano. Es decir, la función de este dedito no tiene la misma función del de al lado. Ni el dedito del pie no tiene la función del dedito del pie izquierdo, del derecho. O sea, todos son diferentes, pero son necesarios. Entonces, hermanos, es necesario que subrayemos aquí lo que dice los versículos 27 y 28. Es verdad que en la iglesia de Cristo no todos son iguales en cuanto a las capacidades y dones con que el Señor ha bendecido a una iglesia cristiana. Por ejemplo, no todos en la iglesia son apóstoles. No todos son profetas. Sin embargo, en ningún momento nadie que haya sido distinguido con esos dones o ministerios puede reclamar superioridad sobre otros. Pues en el servicio al Señor, todos somos consiervos iguales en su relación con Cristo, aunque alguno esté en la cabeza y el otro los pies. Esto no quiere decir, hermano, esto no quiere decir, y esto es aparte, en lo que estamos hablando de los dones, es aparte de sobre las autoridades que hay en una iglesia. Por ejemplo, usted puede tener el don de profecía, puede tener el don de lengua, puede tener el don de enseñanza, qué sé yo, usted puede tener algunos dones. Pero Dios le ha dado esos dones para que usted los ministre, no para que se sienta superior. Porque hay algunos cristianos que se sienten superiores al pastor. Dicen, no, yo soy esto, yo estudié esto, yo fui al seminario, sé esto. Sí,
pero los dones son para el beneficio de la obra del Señor. Y cuando usted recibe un llamado, es un llamado especial a prepararse, a capacitarse para servirle al Señor. En segundo lugar, los cargos de mayor jerarquía tienen que ver más bien con responsabilidad. Repito esto. Los cargos de mayor jerarquía tienen que ver más bien con responsabilidades. En la posibilidad de que según algún miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, aspirar a un cargo elevado y distinguido en la congregación, como por ejemplo ser un profeta del Señor, debe entenderse lo siguiente, claramente. Primeramente, que mientras más distinguido sea un cristiano por un don que Dios le dé, mayor también es su responsabilidad. Le doy un ejemplo. Yo soy el pastor de la iglesia. Yo tengo una responsabilidad sobre cada uno de ustedes. Y el Señor me va a reclamar a mí por cada uno de ustedes. ¿Qué les enseñé? ¿Qué no les enseñé? ¿Qué les hice ver que está mal? ¿O qué debieran hacer y no lo hicieron? O sea, la responsabilidad recae sobre mí. El Señor me va a reclamar a mí. Por supuesto, usted, cada uno de ustedes también tendrán que dar cuenta, pero el Señor me va a reclamar es a mí, porque yo soy el pastor de ustedes. Pues. Yo soy el que tengo la responsabilidad con ustedes de enseñarlo, de adiestrarlo, de capacitarlo y de prepararlo. Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo recomienda seguir un camino más excelente. Que ¿cuál es ese camino excelente? Según el versículo 31, este es el tercer y último lugar, el camino más excelente, según el versículo 31, debe tenerse muy en cuenta en esta exposición que sobre los dones hace el apóstol Pablo, a pesar de señalar que los dones no hacen superior a nadie en la iglesia de Cristo. Aconseja procurar los mejores dones, pues esto sin ninguna manera es pecado. Sin embargo, el apóstol Pablo recomienda seguir un camino más excelente, que es precisamente el mencionado en el capítulo 13 de esta carta. El camino del amor como causa del ejercicio de los dones que Dios nos haya dado. Todo lo que hagamos con los dones que Dios nos dio debe siempre tener la motivación poderosa y suprema del amor. ¿Recuerda usted que hemos predicado la preeminencia del amor? Si no tengo amor, de nada me sirve todo lo que yo conozco. Si yo no tengo amor, de nada me sirve lo que yo trate de ofrendar, lo que yo trate de dar, lo que yo trate de hacer. De nada me sirve. Dice Pablo claramente que uno puede tener el don de trasladar los montes hacia el mar, qué sé yo, por otro lado, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, la parte interesante, el mejor camino, el camino más excelente que puede haber en esta parte de los dones, que usted tenga un don, pero que lo practique con amor. Que lo practique con amor. Miren, hermanos, la diferencia entre don y dónde. La diferencia entre don y dónde. Con mucha frecuencia se oye decir, yo tengo el don del canto, cuando en realidad esa persona solo tiene don de cantar. No tiene el don, que es cosa diferente y completamente distinta de un don. Se oye también decir, yo tengo el don de predicar, cuando en estricta verdad lo que tiene es don de predicar y no el don del mismo. Hay muchos que son, el Señor lo dijo, muchos son llamados y pocos los escogidos. Esto nos lleva entonces a buscar una explicación
y definición de lo que es verdaderamente un don espiritual. Cuando Dios en su gracia otorga a una persona un don, no es porque esa persona merece o tiene ciertos créditos a su favor, sino porque la gracia de Dios quiere hacerle esto. No parece que el joven David, pastor de ovejas, tenía dotes y cualidades para ser rey. Pero sin embargo, Dios en su gracia lo dotó de aquello que no tenía y lo hizo príncipe sobre su pueblo. Un don de Dios es aquello que nos da porque no tenemos, y precisamente esto es una gracia que no merecemos, pero que Dios en su bendita, infinita y generosa bondad da a sus hijos para el bien y para provecho de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la aplicación de esta lección del día de hoy, amados hermanos? Todos los dones son necesarios. Todos los dones son necesarios en la iglesia. Y aunque muchas veces no se los identifique con su nombre correspondiente, los dones siempre aparecen en el ejercicio y actividad con que cada miembro de la iglesia aporta. Hay un don que pocas veces aparece en el cuerpo de Cristo y que es una enorme importancia para el desarrollo y mejor estructura de la iglesia del Señor. Este es el don de la administración. El don de la administración. En la iglesia este don es indispensable para el desarrollo armónico de la obra que ella cumple. El administrador no es uno que lo sabe todo y lo hace todo y que sin él nada se puede realizar. No, esa es una idea equivocada del don de administrar. El que tiene este don sabe dirigir a quienes colaboren con él, distribuyendo los trabajos entre personas capaces de cumplir lo que el administrador manda. Nos hacemos una pregunta en esta hora. ¿Han pensado alguna vez cómo fue que los negocios de Potifar prosperaron tanto con la administración de José? Repito esta pregunta. ¿Han pensado ustedes alguna vez cómo fue que los negocios de Potifar prosperaron tanto con la administración de José? Hermanos, este joven hebreo tenía el don de administrar y seguramente supo escoger a las personas indicadas y adecuadas para que cumplan distintas actividades que él determinó siguiendo sus directrices e instrucciones precisas. Lo que hizo José en Egipto fue grande, pero también fueron grandes aquellas personas que colaboraron con él para la realización de esa gran empresa. Dios manda a nuestra iglesia hombres con el don de administrar para que la produzcan y orienten correctamente. Amén. Este ha sido el estudio de hoy, amados hermanos, y vamos a ver si lo entendimos y vamos a las preguntas que seguro están, todos las quieren contestar y van a decirlo al unísono. Vamos, primera pregunta. A ver, peguen un grito ahí. ¿Bajo qué tres aspectos el apóstol señala los dones? Repito la pregunta. ¿Bajo qué tres aspectos el apóstol señala los dones? Ahí los quiero ver. Sí, ya lo dijo. ¿Cuáles son esos tres aspectos? ¿Ah? Ministerios, operaciones. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Nada más. Sí. ¿Vio? A ver, Bien. ministerios. ¿Qué más? Ministerios, operaciones
¿Qué más? Ay, pastor. Los dones. Los dones, el don de lengua, el don de discernimiento. Diversidad de operaciones. Bueno, segunda pregunta. ¿Cuál es el medio divino para dar los dones? ¿Cuál es el medio divino para dar los dones? A ver, hablen. No los puedo ver, pero sí pueden hablar. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, muy bien. Amén. La tercera pregunta, ¿Por qué no hay dones más importantes que otros en el cuerpo de Cristo? Repito la pregunta. ¿Por qué no hay dones más importantes que otros en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque un solo espíritu, ¿Ya? ¿Qué más? un solo espíritu, no Solo- podemos estar separados, ¿no? Y Un porque solo Dios cuerpo. no tiene esta particularidad de que el uno es mayor que el otro, para Dios No. todos son iguales. Iguales. Los dones son iguales. Así como los padres deben tener a sus hijos por iguales, amarlos por iguales, darles por iguales. Si a los dos tienen que castigarlo, castiguen a los dos por iguales. Si tienen que disciplinarlo, disciplínenlo a los dos por iguales. Y si tiene cuatro, a los cuatro por iguales. Bueno, Según la la última circunstancia. pregunta. ¿Por qué no hay dones más importantes que otros en el cuerpo de... Ya eso ya contestamos. Ya dijo. La última. ¿Cuál es el camino más excelente para el ejercicio de los dones? El amor, el amor. El amor. Eso no me voy a olvidar nunca. Muy bien. Muy bien, amados hermanos. Este ha sido el estudio de hoy y vamos a memorizar nuestro texto bíblico a la voz de tres. En Corintios 12:31. Abra su Biblia. Busque su Biblia en el celular. Con su Biblia corporal, física. Y leamos Corintios 12:31 a la voz de tres. 1, 2 y 3. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 12:31. Una vez más. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 12:31. La última. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Primera de Corintios 12:31. Amén. Muy bien, hermanos. Este ha sido el estudio de hoy. Con este estudio terminamos el mes de mayo y el fin de semana estamos viéndonos, si el Señor permite, en el culto dominical. Y la próxima semana empezamos junio y empezamos otro estudio bíblico según nos dé el Señor. Hermanos, que el Señor bendiga sus vidas, que les conceda los anhelos de su corazón. Y nos estamos viendo el domingo si el Señor no ha venido. Vamos a orar. Oramos. Soberano Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por el grupo de hermanos reunidos el día de hoy. Bendícelos a cada uno de ellos. Si alguno está pasando por alguna necesidad, por alguna enfermedad, Señor, por algún problema, sé tú, Señor, supliendo su necesidad. Padre bendito, abre las ventanas de los cielos. Derrama bendición sobreabundante en la vida de mis hermanos y que ellos puedan sentir tu presencia hoy y siempre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga sus vidas. Nos estamos viendo el domingo si el Señor no ha venido.